voy a empezar el mensaje de esta mañana cantando una canción que todos conocemos. Si quieren acompañarme bajito, cántenla conmigo, porque lo que voy a hacer yo es hacer gestos gesticulando esta canción que para mí es una preciosa canción. Y vayan viendo las imágenes, porque esta es una canción, realmente es una película que yo quiero levantar esa épica esta mañana para abrir la palabra de Dios y hablar de la libertad. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy voy a hablar de la libertad por una referencia que hizo Jesús al comienzo de su ministerio. Nosotros hoy no tenemos más la épica de la libertad. Entre todas las épicas que hemos embarrado y tirado a la basura en nuestra vida presente, el patriotismo, los valores familiares, los valores morales, personales, etcétera, todo eso lo hemos tirado a los chanchos, y entonces entre las cosas que hemos tirado a los chanchos está esa épica que los animo a todos a humildemente y en el nombre del Señor intentar rescatar, porque ¿qué se puede hacer con las cosas que han sido embarradas? Lavarlas y volverlas a poner en funcionamiento, restaurar. Para eso el Señor nos ha llamado también a un ministerio de restauración. Vida rota, ¿qué hay que hacer con esa vida? Bueno, tirarla, ya no sirve más. No, restaurarla. Una iglesia que está quebrantada, restaurarla. Una familia que está quebrantada, restauración. Voy a leer en Lucas capítulo 4, empezando con el 14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga le miraban detenidamente y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Todos dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este hijo de José?, se preguntaban. Y dejo ahí porque lo que sigue no es tan lindo. Este probablemente es el mejor momento de la vida de Jesús, porque Él vino para cumplir un ministerio que duró unos 3 años. Bueno, este es el comienzo. Él fue tentado en el desierto después de haber recibido el bautismo de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan, se fue al desierto, fue tentado, ahí salió victorioso de las pruebas, de la tentación que el diablo le planteó, y volvió. Desde su pueblo empezó a caminar por distintos lugares, haciendo milagros, predicando, hablando bien, como dice acá, a la gente le gustaba las cosas que él decía, y así su fama se fue desparramando por la zona donde él vivía, en el norte de Palestina, en la Galilea, donde él se crió, cerca de Nazaret, y volvió a Nazaret.
Y entonces en ese lugar, que ya habían escuchado cosas que él había hecho en otros pueblos de la zona, se juntaron en la sinagoga, como era costumbre de él, le dieron a él la responsabilidad de leer. Ellos tenían la costumbre de, si tenían alguna persona más o menos hábil en las sinagogas, el principal de la sinagoga, que era como una especie de pastor, secretario, encargado, que tenía limpio, acomodado, etcétera. Ese, si tenía una persona que sabía, como el apóstol Pablo, por ejemplo, a donde iba a la sinagoga, inmediatamente lo invitaban a que él lea. Entonces ellos se paraban para leer, porque esto era la palabra de Dios. El rollo se trataba con mucho cuidado, se lo entregaban en la mano, ellos besaban el rollo, lo abrían en el lugar que tenían que leer ese día, lo abrían, antes de abrirlo se cubrían la cabeza con el manto que traían puesto, generalmente se tapaban la cabeza para indicar: estamos bajo la atenta mirada de Dios, esto es serio. Entonces ellos se tapaban, y el que podía y sabía leer y lo habían invitado, leía el texto, y después de leerlo se cerraba, era el momento de hablar palabras mías, esto era la palabra de Dios, ahora vienen mis comentarios. Se descubrían la cabeza, se sentaban probablemente en una silla o ahí mismo de pie donde estaban. La persona decía: a mí siempre me gustó este texto porque acá se acuerdan que el rabino tal dijo que tal, y ahí explicaban y hablaban sobre el texto bíblico que habían leído. Ese día les tocaba leer este texto de Isaías precioso, donde dice que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a venir para tener este ministerio. Yo quiero enfatizar la palabra que es sinónimo de las otras acciones que están mencionadas, el tema de la libertad. Pregonar libertad, con toda la extensión que tiene esa palabra, libertad, con todo el peso que tenía cuando se cantó el himno nacional allá en la casa de Margarita, ¿cómo se llamaba? Margarita Sánchez de Thompson. Margarita Sánchez de Thompson se tocó, ahí estaban Blas Parera y no me acuerdo quién era el otro, que lo compusieron en una reunión así, en una juntada, me imagino, ellos pusieron tan, tan, tarán, y esa gente, que en ese momento eran toda gente rica, pero los esclavos que estaban escuchando también decían: libertad, libertad. ¿Libertad de quién? De los españoles. Libertad, ellos, las noticias que tenían de Europa eran malísimas, pero ahora se abría la posibilidad de: estamos naciendo como una, ¿qué? ¿Como una colonia de España? No, queremos libertad, queremos expresarnos. Se ha comentado, y después de la Revolución Francesa, que los pueblos tienen derecho a decir ellos quiénes van a ser. Queremos esa libertad. Libertad, libertad, libertad. En los ejércitos de la campaña de la independencia, de las guerras de la independencia, muchísimos de los soldados voluntarios, todos ellos, eran negros, esclavos. Eran indios, eran mestizos, eran gente de todas clases. Ahí había ricos. De hecho, los ricos siempre tenían, el general era rico, el otro, en general eran ricos, o que habían llegado a puestos militares luchando en otras guerras y en combate. Pero había un montón de ellos. Ahí en Mendoza, donde está el Cerro de la Gloria, hay un friso que refleja las campañas de San Martín. Si ustedes se fijan, San Martín ni siquiera tenía la idea de hacer algo por la Argentina. Es que toda América, menos Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tenía libertad, eran más picantes ellos en eso, de los derechos humanos y los derechos personales de los ciudadanos y la independencia de Europa. No queremos saber nada con los tiranos europeos, qué sé yo. Y entonces ellos pensaban: qué lindo va a ser cuando toda América sea una sola cosa, de libertad, donde uno pueda escoger, donde uno pueda vivir una vida plena. Ese es el mensaje de la libertad. Nosotros hoy día no nos importa la libertad. ¿Saben por qué? Porque tenemos.
Cuando uno echa de menos la comida, cuando tiene hambre. Nunca cuando está repleto hasta acá dice, ay, qué lindo sería tener un lechón. No, estás hasta acá, no vas a querer pensar en lechón. Pero después de 18 horas que estuviste en un lado o el otro, vas a tener hambre, vas a decir, che, ¿sabes qué lindo sería ahora comerse tal o cual cosa? Y nosotros en este mundo de hoy día, fíjate vos cómo es un mundo que no se caracteriza por la libertad, pero se ha perdido esa lírica, esa épica de buscar y querer la libertad. Yo quiero primero que todo valorizar el tema de la libertad y cómo Cristo identificó su ministerio con un ministerio de libertad. La verdadera libertad, que es la libertad cuando una persona es libre del pecado, es libre de sí mismo, si vos querés, para poder servir a Dios en integridad. La primera cosa de dos que quiero decir, no me esmeré mucho esta semana, es que Jesús es un modelo de libertad. No que Él enseña bien de libertad, que hay mucho, por ejemplo este texto, Él dice, Jesús era un magnífico orador, era una persona que te podía decir una frase, te enganchaba y cuando te querías acordar, ¡tac!, sin violencia, pin, frutillita al postre y cerraba un mensaje que cambiaba la vida, no un mensaje, qué lindo, qué interesante, que cambiaba la vida. De hecho, si ustedes se fijan, les dije al principio, este fue el mejor momento del ministerio de Cristo, porque dice el texto, no es mío, dice, se extendía su fama por esa región, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, vino, hecho, era un pentecostal en ese momento, un pentecostal, lleno del poder del Espíritu, dice, y se extendió su fama por toda aquella región, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Che, vamos que está Jesús, ¿viste? Vamos, habla, no, mirá, no te podés perder una palabra porque es re inteligente, es buenísimo. Entonces, mejor momento de la vida de Cristo, que yo no leí después de lo que leí, porque ahí dice que lo querían tirar por un peñadero, lo querían matar. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No, es para otro mensaje eso, pero en síntesis lo que él dijo es, miren, los judíos creen que son privilegiados, creemos, pero les digo una cosa, y puso un par de ejemplos, dice, del Antiguo Testamento. Había mucha gente que pasaba necesidad, pero Elías fue a la casa de una mujer que era de Sidón. Y había muchos enfermos, pero el profeta sanó solamente a Naamán el sirio. Cuando vieron en qué sentido iba su charla, que iba a decir, Dios tiene interés en todo el mundo, no solamente en nosotros los privilegiados judíos, se recontra enojaron. Estos que decían qué lindas palabras que dice, pasaron a matémoslo porque este es un peligro que va a destruir al judaísmo. Lo querían tirar y él dice que simplemente se dio vuelta y se fue de ellos. Le tenían respeto en general, sabían que la gente, bueno, por alguna razón simplemente Jesús dio vuelta, no dice cómo zafó, pero sí dice acá, él pasó por el medio de ellos y se fue. Es decir, simplemente los miró como diciendo, ¿qué les pasa? Y pasó, y él, sí, porque te vamos a matar, qué sé yo, pero nadie hizo nada y entonces él se fue. Si no hubiera sido el ministerio más corto de Mesías que hubiera habido en la historia. Apenas arranca, éxito a la muerte. Pum, listo. La gente es así hasta ahora. ¿Se acuerdan de Scaloni? Un muchacho alto, flaquito. Hace 10 años, ¿cuánto darías por Scaloni? Y desde el mes pasado, ¿cuánto darías por Scaloni? Así somos la gente. Somos, pues nosotros también somos así. Jesús es el modelo de libertad. Si yo quiero decir, bueno, pero yo soy libre, dentro de todo me puedo mover a donde yo quiero, bueno, en el trabajo me tienen un poquito zumbando, pero bueno, eso es normal, y bueno, en casa mi señora tampoco me deja hacer de todo, siempre me hincha que dejo tirada la ropa, pero
pero estoy en libertad, no es grave, no estoy esclavo de nadie. Pero quizá conoces a alguien que es esclavo del alcohol o de las drogas, o de algo que no tenga ningún colorido moral, por ejemplo de una enfermedad, ¿no? Hay personas que son esclavas de una enfermedad. La enfermedad, miren, nos está pasando a nosotros y no quiero hacer más autorreferencial de lo que de por sí yo soy, fanfarrón. Pero cuando vos tenés cualquier problema de salud, nos encontramos en el consultorio con un viejo pariente que, como el médico llamó Gaidú, dijo: Gaidú, mis primos, era de un pueblo de Santa Fe y estaba en la clínica. Gaidú, quiero hablar con usted. Estaba con el doctor y mi mujer, dice, que está ahí, mi mujer y mi sobrino, dice, ellos estaban decidiendo, sí, hay que operar, sí, ni me preguntaban, dice. Pues, le digo, loco, pregúnteme, soy yo enfermo, déjame decidir. Ellos estaban decidiendo mi vida. Él se sintió por un momento que había perdido su libertad. Él esperaba que le digan, ¿usted quiere ser operado? No, cuando tenés una enfermedad sos esclavo en cierta manera, porque te dicen, Gaidú, el martes a las 14:30. Dice, no, pero yo duermo siesta. No, el martes a las 14:30 tenés que estar ahí. Y da gracias que te va a atender el martes a las 14:30. Dice, ¿tiene la orden del PAMI? No, pero tengo quebrada la pierna. Lo vi en la clínica eso. Pero mi mamá tiene quebrada la pierna. Sí, pero necesito la orden de internación. Vamos a buscar la orden de internación. Es una esclavitud eso. Y de hecho también es una esclavitud la carencia económica, los problemas, las limitaciones que uno tiene en su forma de pensar, en sus emociones. A veces uno se da cuenta y dice, sí, la verdad que yo me hago demasiado problema por todo. Es una esclavitud que Jesús no tenía. Entonces, conociendo más, leyendo y interiorizándose de la vida de Cristo, uno va a encontrar en Jesús a un verdadero modelo de libertad. Por ejemplo, desde chicos, ¿qué cosas de libertad de Jesús recuerdan ahora? ¿Se animan a participar y a decirme qué muestras de libertad en la vida de Jesús ha habido? Por ejemplo, eso. Todo el mundo tiene que los padres, mirá que mamá, papá, que todo, cuando se quisieron acordar, estaban 2 días de camino. Y Jesús no estaba porque se había quedado, según él, hablando con los maestros de la ley, porque según él es lo que tenía que hacer. Porque le dijo a la madre, yo tengo que estar ocupado de los asuntos de mi padre. Ah, bueno. Tuvo la libertad para hacer eso. Y otras ocasiones, bueno, son, bueno, a ver. Por ejemplo, sí, ¿qué tenía? ¿Qué era? Ella está mencionando el caso de Lázaro. Digo porque quizá no escucharon la voz de ella. ¿Qué es lo que tenía que hacer que no podía ir ya que le avisaron que Lázaro estaba enfermo? La libertad de que él podía decidir, bueno, decidía desde un punto muy importante, ¿no? Pero nosotros tenemos el mismo espíritu que dice acá, que yo hice el chiste de los pentecostales recién, de que Jesús cuando recorría predicando, lo hacía en el poder del Espíritu Santo, que no quiere decir que tenía como una magia especial, lo que quería decir es, tenía una plena libertad porque el Espíritu Santo lo guiaba hasta si tenía que tomar agua o no, en todo. Él buscaba y seguía al pie de la letra la guía del Espíritu Santo en su vida. Vos decís, pero ¿y él no era Dios también? Sí, pero era Dios hecho hombre, y como hombre nos da una muestra de cómo es tener una vida llena del Espíritu Santo. Bueno, es una vida, entre otras cosas, de libertad. Pasamos la ofrenda recién. Cuando una persona no quiere ofrendar, no debe ofrendar. Me olvidé decirlo, porque tenemos visitas, pero como son evangélicos, yo ya sé que ellos saben cómo es esto. Que es voluntaria la ofrenda. Nadie te puede presionar. Pero también cantar es voluntario. A veces hay gente que no tiene ganas de cantar. A veces a mí me ha pasado que estoy en algún lado y no tengo ganas de cantar porque tengo ganas de escuchar.
Y entonces en mi mente viene, sí, pero los que te ven dicen, mira, este es pastor y no canta alabanza. Entonces eso es una pérdida de libertad, porque yo tengo que luchar contra eso y decir, no, en mi corazón estoy adorando al Señor, pero en este momento no tengo ganas de cantar yo, porque arruino la alabanza, sino simplemente porque me gusta dejarme llevar por esa corriente que canta, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. Es hermoso escuchar eso. Lo que pasa es que cuando somos 4 tengo que cantar fuerte y rogar que no se me desenchufe el teclado, pero si estamos en un estadio lleno alabando al Señor, yo lo hago frecuentemente cuando estoy así, de cerrar los ojos y quedarme quieto y escuchar esas cadencias, esos retumbes de un pueblo adorando a Dios, que es una situación que no es muy común, y entonces hay que aprovecharla. Y la libertad para no ofrendar y no pensar, me están mirando, ¿cómo es esto? O no estoy cantando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Que digan lo que digan. Pero yo considero que el Señor entiende mi gesto de hacer tal o cual cosa, y entonces experimento la verdadera libertad, que es una libertad con responsabilidad, ¿no? No es siempre, yo hago lo que quiero, que eso es un mensaje contemporáneo, un mensaje totalmente descolocado de que yo me autopercibo como tal. No, eso no es libertad. Eso es cambiar una esclavitud por otra. Dice, uy, qué lindo sería ser esclavo, no acá, sino en el Caribe. ¿Realmente es así? ¿Realmente una esclavitud puede reemplazar a otra esclavitud? A veces puede ser peor. La verdadera libertad es una condición íntima de la persona que la despega de vínculos que lo fuerzan para estar libre de todo tipo de vínculo en su fuero interior que le permite decidir con libertad. Segundo punto que quería marcar acá es que la libertad no es un concepto, de acá, si se fijan, está claramente en este texto, no es un concepto de la libertad como un derecho individual, personal y los demás que se arreglen, sino colectivo y transferible. Si ustedes se fijan, yo les dije y ninguno me dijo que no, yo lo veía que todos hacían así. Cuando Jesús dijo, leyó el texto de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, si querés usar la palabra nombrado, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Nadie me dijo, no es cierto que Jesús es el modelo de libertad. Como ustedes y yo estamos de acuerdo en que Jesús es el modelo de libertad, les digo, fíjense de todo esto que él mencionó, cuáles de estas expresiones se refieren a su libertad personal. Y se van a sorprender de que no hay ninguna referencia a que él está en libertad, aunque es obvio, tan obvio que cuando yo lo mencioné nadie me dijo, perdón pastor, discúlpeme, pero él no se refiere a la libertad de él, sino a la libertad. Efectivamente es así. Él es libre. Y como él es libre, tiene en su libertad una responsabilidad, una unción, él usó la palabra, para transferir esta libertad a otras personas. Nuestro mensaje como iglesia, como hijos de Dios, no es sean libres, sino ya que son libres, liberen a otros, ayuden a liberar a otros.
Ninguna persona que está dentro de un pozo puede ayudar mucho a salir del pozo a otro que está en el pozo. Puede. Pero el que mejor está para ayudar a alguien a salir del pozo es el que está fuera del pozo, que puede traer un palo, una soga, ayuda, puede gritar, puede llamar al 911, no sé, tiene más posibilidades. Nosotros tenemos más posibilidades para ayudar a alguien que ha caído en la droga, en el alcohol, alguien que está preso, alguien que está enfermo. Y hay por todos lados gente así. Con abrir el ojo enseguida uno se llena de situaciones donde ve personas que tienen privada su libertad y que quizá vos que ya sabés lo que es tener la libertad, eso de que a la noche, como decía David en el Salmo 4, dice, en paz me acuesto y asimismo me duermo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo, en una versión medio liberal mía. El Señor nos ha dado libertad. Nosotros podemos ser agentes liberadores, pero a la vez nosotros debemos ser celosos en no perder nuestra libertad. Hay un montón de textos que hablan de libertad, y en los textos del Nuevo Testamento posteriores, más epístolas de Pablo, digamos, y las epístolas del fin de siglo, empieza a haber un problema, y es que los judíos decían, está bien, vos te convertiste, sos salva, bueno, ahora practica el rito judío. Entonces los hacían volver a meterse en el rito judío. El viernes con la salida del sol comienza el día de reposo. No se puede trabajar, no se puede prender fuego, no se puede cocinar, no se puede, hay que comer esto, la hierba amarga. El 14 de julio es el día que recordamos y era una esclavitud. Jesús se refirió a eso, el apóstol Pablo se refirió a eso, otro que salió, porque él era cumplidor de eso. Él dice, yo era cumplidor de todo esto, pero ahora he conocido a Cristo en la verdadera libertad. Y a los Gálatas les dice un texto violento que yo cuando era chico y lo leí en un comentario que quería decir eso. Recuerdan el texto que dice, ¡oh, Gálatas insensatos! Yo, insensato, mi mamá nunca me dijo insensato. Mi mamá no decía malas palabras tampoco. Pavote hubiera usado esa la palabra. Y está en la Biblia. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ¿pero son pavote ustedes o qué? Han comenzado en la libertad y ahora se han autoesclavizado. Y quizá uno debe, era mi propuesta, revisar su vida ahora mismo en oración, después cuando uno va a la casa, no acá, y preguntarle al Señor, si vos identificás algo donde vos sentís que estás como atado a algo, a lo que sea, a veces es una chifladura del carácter, a veces algo más serio como el trabajo, no sabés bien cómo salir de eso, de una enfermedad, mencionamos un montón de condiciones. Ayer me habló alguien, me dijo, mi mamá de grande recién me dijo que yo tengo un pequeño retraso mental. Y me dio una rabia porque ella murió, pero me lo dijo y después murió y no me dijo nunca. Entonces ella toda la vida vio que era como rara, pero ahora sabe que es que desde chiquita ella tiene un problema madurativo y que era eso, pero que la mamá no le dijo por quién sabe por qué. La madre evidentemente tenía algo que la frenó a decirle a ella algún día, mirá, pasó con vos esto y vas a vivir con esto y lo mejor que podemos hacer es y franquearlo, porque ella es así, no es pecado de ella que es así, es así. Como hay uno que no ve bien y hay uno que tiene una pata más corta que la otra. Como alguien tiene caries, el otro no, y alguien tiene una chifladura en su cabeza y es medio orgulloso. Entonces ahí toca lo moral, pero podría no tocar lo moral y ser una persona que tiene dificultad para concentrarse. Entonces él tiene que asumir eso, porque al asumirlo da libertad, no al curarlo, al asumirlo tiene libertad. Y si se curara de eso, perfecto. Pero una persona diabética que se cure es difícil. No digo que es imposible, el Señor es milagroso, en serio. Grandes tus milagros son.
Pero cuando uno tiene la libertad en Cristo, puede tener la libertad de ser un diabético, que sabe que se tiene que cuidar, que no es tan serio tampoco el tema, y que puede tener una vida normal y sana a través del tiempo, y eso es una libertad que él puede transmitir a otros diabéticos. Y puede transmitir a través de los diabéticos el mensaje de libertad de Cristo, que implica, y lo va a tener que franquear tarde o temprano, la libertad espiritual, esa de que todos mis pecados han sido perdonados. ¡Qué libertad! Por eso el recuerdo que yo tengo del día que me convertí cuando tenía 7 años es que me apoyé en una mesita y pensé, si yo ahora muero, voy para estar con el Señor, porque todos mis pecados han sido perdonados. Y sentí un fresco, una cosa muy bella. ¿Está bien? ¿Estamos dispuestos a evaluar nuestra vida y ver si hay algo que nos ata? ¿No podemos dejar de comer, por ejemplo? Yo lo leí eso. Lo leí ayer, en serio. Cómo las empresas que fabrican alimentos tienen 3 argumentos que usan para que la gente quiera comer más de eso que ellos venden. Azúcar, sal y grasa. Entonces cuando uno come algo que tiene eso, como por ejemplo los Doritos, cuando uno come uno, le han agregado otros factores, por ejemplo el factor crunchy. Descubrieron que cuando uno come algo que hace un efecto que uno lo escucha internamente y siente que es crunch, crunch, eso da más ganas de comer ese tipo de alimento y no el guiso o el locro que comemos los pobres. El problema cuando vos comes mucha sal, azúcar y grasa es que al rato terminás con asco. ¿Qué tal si desarrollamos una grasa, un azúcar, una sal, o le agregamos algún producto que haga que nuestro cuerpo, cuando comemos 10 Doritos, no estemos asqueados hasta acá, sino que lo hayamos bajado bien y nos podamos comer otros 20 chisitos más? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Entonces el aroma, la salita, el azuquita. Vos decís, ¿se puede juntar sal y azúcar? Los Doritos tienen azúcar. Los chisitos tienen sal, pero tienen azúcar y tienen grasa. ¿Qué pasa si uno mezclara azúcar, sal y grasa y lo revolviera así? Probablemente si lo revolvés así nomás sería un asco, pero si lo regulás en las proporciones correctas y le agregás un aroma a panceta, por ejemplo, yo soy candidato. Yo soy candidato. Y como el último. Como el último. Y después como uno más. Ese es el último. Y después como otro más y ese es el último. Y después como otro más y ese es el último. Y como nada, hasta como decía mi vieja, ustedes no paran hasta que no le ven el fondo. Decía. Eso también es una esclavitud. Y yo en serio estoy chisteando con eso, porque no parece tan grave. Pero voy a la cirugía del corazón por eso. Por haber comido durante 100 años grasa, azúcar y sal. Y entonces ahora me tienen que operar para ponerme una venita que reemplace un tramo que está tapado de grasa y que es difícil de sacar y que me podría haber llevado a la muerte ya. Y me podría llevar a la muerte en el próximo tiempo si yo no cambio drásticamente mi forma de comer y mi forma de hablar, mi forma de predicar, mi forma de relacionarme con la iglesia. Cuando vuelva de la operación, les voy a mostrar una tarjetita que tengo acá en mi portadocumentos, desde el día que Mariela predicó y dijo, anotá en algún lugar un basta. Y a ustedes los que están en casa también, y los que están comiendo chisitos, dejá esos chisitos ahí.
Padre nuestro que estás en los cielos, nos despedimos con la tranquilidad de que vos nos has llamado a la libertad más plena. La estamos disfrutando, Padre, ¿eh? La estamos disfrutando. Ayudarnos a poderla compartir y ayudar a salir a gente que está empantanada en su vida, en alguna forma. Te suplicamos que esto sea así, Padre. Por lo demás, gracias, acompáñanos como iglesia en este tiempo que tenemos tantos cambios, tantas alteraciones, para llegar dentro de un par de domingos a una vida más normal y a una vida de crecimiento como iglesia. Bendice a nuestros hermanos que nos visitan de La Rioja, bendice a la iglesia donde ellos son y bendice la obra en aquella provincia tan hermosa. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, linda semana para todos.